Pensé que nada podría sorprenderme después de años de ser tratado como el hijo olvidado de mi familia. Pero el día que descubrí que mis padres vendieron mi chalet de montaña para pagar la boda de $200.000 de mi hermana, mi mundo se partió en dos. Ese chalet no era solo una propiedad. Era lo único que había construido para mí. Cada dólar, cada hora extra, cada sacrificio que hice se destinó a él. Y, sin embargo, con una sonrisa en sus rostros, mis padres me dijeron que dejara de quejarme porque era su regalo para mi hermana. De hecho, se rieron. Mi padre se reclinó, orgulloso, y dijo, «Considéralo nuestro regalo». Mi hermana me sonrió como si hubiera ganado algún premio, y mi madre se quedó a su lado como si esta traición fuera perfectamente natural. Pero en ese momento, mientras se reían de mi pérdida, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar. Ya no iba a ser el hijo tranquilo al que podían pisotear. En cambio, les dije que revisaran su correo. Lo que encontraron allí convertiría su boda perfecta en la mayor humillación de sus vidas. Mi nombre es Ethan Cole. Tengo 28 años y, durante la mayor parte de mi vida, he desempeñado el papel tranquilo en mi familia. Yo era el confiable, el hijo que manejaba sus propios problemas, nunca exigía mucho y nunca le daba problemas a mis padres. Si mi hermana Laia quería algo, lo conseguía. Si yo quería algo, normalmente me decía a mí mismo que era mejor no pedirlo. Ese se convirtió en el ritmo de nuestro hogar, y finalmente se convirtió en el ritmo de mi vida. Pero había una cosa que me pertenecía por completo, mi chalet de montaña. Ubicado en las montañas rocosas de Colorado, esa casa representaba años de sacrificio. Trabajé largos turnos en una empresa de software, me salté vacaciones e incluso conduje un coche viejo hasta que traqueteaba en la autopista solo para poder ahorrar. Cada bono, cada aumento, cada pequeño trabajo independiente que hacía por mi cuenta se destinaba a esa propiedad. Cuando finalmente firmé la escritura, sentí algo que nunca antes había sentido. Libertad. No era solo un edificio. Era una promesa a mí mismo de que yo importaba, aunque mis padres no siempre lo vieran. El chalet se asentaba en una ladera tranquila con pinos enmarcando la vista como una pintura. En invierno, la nieve convertía el lugar en algo que verías en una postal. En verano, el aire de la montaña se sentía fresco y vivo. Lo había decorado yo mismo con muebles de segunda mano y toques sencillos que lo hacían cálido sin ser extravagante. Cada vez que me quedaba allí, sentía que el ruido del mundo se desvanecía. Era paz, y era mío. En casa, sin embargo, las cosas no eran tan pacíficas. Mi padre, Martín, era el tipo de hombre que creía que la autoridad significaba no ser cuestionado nunca. Se comportaba como si tuviera la última palabra en cada decisión. Mi madre, Caroline, tenía una presencia más suave, pero compartía su opinión de que el enfoque de la familia siempre debía estar en Laia. Ella había sido la hija predilecta desde que nació. Si quería clases de piano, encontraban al mejor profesor. Si quería un coche nuevo, mis padres firmaban el cheque sin dudarlo. Cuando anunció su compromiso con un hombre llamado Derek, mis padres lo trataron como una boda real. A partir de ese día, el hogar giró en torno a su gran evento. Recuerdo la primera cena familiar después del compromiso. Mis padres brindaron por el futuro de Laia, y mi madre habló sin parar de los proveedores de catering y diseñadores que ya había contactado. Mi padre se inclinó sobre la mesa con su copa en alto y dijo, «Esta será el tipo de boda de la que la gente hablará durante años». Laia sonrió radiante, absorbiendo cada palabra. Luego mi madre se volvió hacia mí con una dulce sonrisa y dijo, «Ethan, estarás ahí para tu hermana en cada paso del camino, ¿verdad?». Asentí cortésmente, pero algo dentro de mí se tensó. Sabía lo que eso significaba. Estar ahí para Laia siempre había significado renunciar a algo mío. Traté de ignorar la creciente sensación de inquietud. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Quizás esta vez sería diferente. Quizás mantendrían la boda dentro de lo razonable. Incluso me reí una noche cuando mi padre bromeó, «No te preocupes, Ethan. No venderemos tu chalet para pagar a la banda». Todos se rieron, incluyéndome a mí, pero en el fondo sentí la punzada de la facilidad con la que podía decir esas palabras. Aún así, seguí el juego. Asistí a pruebas y degustaciones cuando me invitaban,
y sonreí cuando Laia me mostró muestras de tela para los vestidos de sus damas de honor. Derek parecía bastante agradable, aunque a menudo parecía abrumado por el espectáculo que mis padres estaban planeando. Una vez me susurró: yo habría estado bien con una ceremonia pequeña, pero tu familia tiene otras ideas. Solo asentí porque no había nada más que decir. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que la boda se había convertido menos en el matrimonio de Laia y Derek y más en mis padres mostrándole al mundo cuán generosos y exitosos eran. Caroline llamaba a los parientes y hablaba con entusiasmo sobre las flores importadas que había elegido. Martín se jactaba ante sus amigos sobre el hotel de lujo que habían reservado para la recepción. Era como si cada decisión tuviera que gritar riqueza y estatus. Durante esas semanas, escapaba a mi chalet siempre que podía. Caminar por sus puertas de madera me daba alivio. Era el único lugar donde sentía que tenía el control. Pasaba los fines de semana caminando por los senderos cercanos, cocinando comidas sencillas y viendo el sol hundirse detrás de los picos. Me anclaba, recordándome que no importaba cuán caótica se volviera mi familia, yo había construido algo sólido con mis propias manos. Por eso la traición dolió tan profundamente después. Mi chalet no era una propiedad de sobra. No era un activo extra que anduviera por ahí. Era el núcleo de mi independencia, mi prueba de que podía valerme por mí mismo sin necesitar su constante aprobación. En ese punto, sin embargo, no tenía idea de lo que eran capaces de hacer. Pensé que lo peor que tendría que soportar era verlos gastar dinero que no tenían en esculturas de hielo y carruajes tirados por caballos. Pensé que el mayor sacrificio que podrían pedirme era tiempo o quizás una pequeña contribución financiera. La idea de que irían a mis espaldas, me despojarían de todo por lo que había trabajado y lo justificarían como un regalo familiar ni siquiera estaba en mi imaginación. A medida que los planes de la boda se hacían más ruidosos y extravagantes, me aferré al chalet aún más fuerte. Era mi lugar seguro, mi recordatorio de que había labrado algo real de la vida que me habían dado. No tenía idea de que en solo unas pocas semanas, las mismas personas a las que llamaba familia decidirían que era suyo para regalarlo. La primera señal de que algo andaba mal llegó un viernes por la tarde cuando conduje hasta el chalet para una escapada de fin de semana. El aire era fresco, las montañas se alzaban contra un cielo azul pálido. Entré en el camino de grava, esperando ver mi lugar tal como lo había dejado. En cambio, vi un camión de mudanzas estacionado afuera y a dos extraños cargando cajas por la puerta principal. Se me encogió el estómago. Por un segundo, pensé que tal vez me había equivocado de camino, pero luego vi el letrero de madera tallada con mi nombre que había colgado junto a la puerta. Esta era mi casa y, sin embargo, personas que nunca había conocido estaban dentro. Salté del coche. Disculpen, llamé, caminando rápidamente hacia el porche. Una mujer en vaqueros y sudadera levantó la vista de una caja de platos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Sí, puede decirme qué están haciendo en mi casa. El hombre detrás de ella, mayor y con un portapapeles en la mano, frunció el ceño. ¿Su casa? Cerramos el trato de este lugar la semana pasada. Martín y Caroline Cole se encargaron del papeleo, dijeron que su hijo se había mudado y ya no la necesitaba. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Los nombres de mis padres. Mi casa vendida sin mi conocimiento. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Respondió con su habitual tono brusco. Papá, ¿qué demonios está pasando? Hay extraños en mi chalet. Dicen que lo vendiste. Hubo una pausa antes de que hablara, tranquilo y práctico. Sí, lo vendimos. El dinero se necesitaba para la boda de Laia. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Apenas podía respirar. ¿Qué hiciste? Esa casa era mía. Yo la pagué. Trabajé durante años para comprarla. Él suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Ethan, deja de ser dramático. Las familias hacen sacrificios. Tu hermana merece la boda que siempre ha soñado. Simplemente movimos algunos recursos. ¿Recursos? Esa era mi casa, no una cuenta de ahorros familiar. No tenías ningún derecho. Basta, espetó. Deberías estar orgulloso. Tu arduo trabajo está ayudando a tu hermana a comenzar su matrimonio con estilo. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme.
Me temblaban las manos mientras llamaba a mi madre. Respondió suavemente, su tono meloso, de la manera en que siempre hablaba cuando sabía que había cruzado una línea. Ethan, cariño, sé que esto es difícil de entender, pero todos tenemos que hacer cosas por la familia. La boda de tu hermana es un evento único en la vida. Piénsalo como si le estuvieras dando una base para su futuro. Era mi base, dije, con la voz quebrada. Eso era lo único que tenía para mí. ¿Cómo pudisteis simplemente tomarlo? Bajó la voz. Cariño, nos lo agradecerás más tarde. Cuando veas lo feliz que está Laia, lo entenderás. No vale su felicidad más que una cabaña que solo usabas una vez al mes. Mi ira se desbordó. No la llames cabaña. Era mi hogar, y su felicidad no es algo que yo deba pagar. Más tarde esa noche, conduje hasta la casa de mis padres para enfrentarlos en persona. Laia también estaba allí, tumbada en el sofá, hojeando una revista de bodas. Cuando entré, mi padre ni siquiera levantó la vista de su vaso de whisky. No tenías que venir aquí como un niño, dijo. Ya nos hemos encargado de todo. El dinero está asegurado. La boda será perfecta. Lo miré incrédulo. ¿Te escuchas a ti mismo? Me robaste. Vendiste mi propiedad sin mi consentimiento. ¿Te das cuenta de lo ilegal que es eso? Dejó su vaso lentamente, su expresión firme. Fue por la familia. Ese chalet era un activo familiar. No, dije con firmeza. Era mío. Mi nombre estaba en la escritura. Mi dinero lo compró. Mi trabajo pagó cada centímetro de él. Mi madre se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas como si calmara a niños. Por favor, no peleemos. Ethan, esta boda nos está uniendo. No se trata de propiedades o dinero. Se trata de amor. Me reí amargamente. ¿Amor? Esto no es sobre el amor. Es sobre presumir. Están quemándolo todo por las apariencias. Laia finalmente levantó la vista, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Ethan, no seas tan egoísta. Apenas usas ese lugar. Yo sacaré mucho más provecho de una boda de lo que tú jamás sacaste de esa casa. Me volví hacia ella, atónito. ¿Siquiera te escuchas a ti misma? ¿Te importo en absoluto? Se encogió de hombros, pasando una página. Claro que me importas, pero estarás bien. Siempre lo estás. Este es mi gran momento, y no voy a dejar que lo arruines con tus quejas. La habitación quedó en silencio. Mi padre rompió el silencio con una risa que me heló. Hijo, deja de actuar como una víctima. Considéralo nuestro regalo para tu hermana. Un regalo de todos nosotros. De hecho, se sonrieron el uno al otro como si hubieran hecho algo noble. Mi madre asintió de acuerdo. Laia sonrió radiante como si acabara de recibir una corona, y mi padre se sentó allí, orgulloso de su decisión. En ese momento, me di cuenta de que nada de lo que dijera importaría. Ya habían decidido que mi sacrificio era aceptable. Mi chalet se había ido, mi confianza estaba rota, y mi lugar en esta familia se había reducido a una cartera que podían abrir cuando la necesitaban. Salí de esa casa con el pecho apretado, la furia y el dolor arremolinándose dentro de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente separado de ellos. Esa noche me quedé despierto, repasando sus palabras. Considéralo nuestro regalo, la arrogancia, la crueldad de reírse de mi pérdida. Pensaron que me lo tragaría como siempre lo hacía. Pensaron que seguiría siendo el hijo tranquilo y obediente que les dejaba tomar lo que querían. Pero mientras miraba el techo en la oscuridad, supe que algo había cambiado. Me habían empujado más allá del punto del silencio. Todavía no sabía exactamente qué haría. Pero sabía una cosa con certeza. Estaban a punto de aprender que ya no era suyo para controlarlo. La noche después de la confrontación en casa de mis padres, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa engreída de mi padre, el tono suave pero despectivo de mi madre y la sonrisa despreocupada de mi hermana mientras me decía que estaría bien. Sus voces resonaban en mis oídos, burlándose de mí con esa frase que pensaban que era ingeniosa. Considéralo nuestro regalo. Había perdido más que una casa.
Había perdido cualquier ilusión de que mi familia me respetara. Por la mañana, el dolor se había endurecido en algo más afilado. Por primera vez en mi vida, había terminado de ser el hijo tranquilo. No iba a gritar ni a tener berrinches como esperaban. Eso solo confirmaría la historia que siempre contaban sobre mí, que era dramático cuando me atrevía a resistir. No, esta vez sería deliberado. Si querían reírse a mi costa, entonces les mostraría lo que se sentía ser tomado por sorpresa. Comencé reuniendo cada pieza de documentación que había guardado sobre el chalet. Revolví mis archivos hasta que el suelo de la sala de estar estuvo cubierto de papeles, estados de cuenta de la hipoteca, registros de impuestos, facturas de reparaciones, contratos y, finalmente, la propia escritura. Mi nombre, Ethan Cole, el único propietario, nadie más. Mientras apilaba los papeles ordenadamente, una tranquila satisfacción se apoderó de mí. No solo me habían hecho un mal moral, me habían hecho un mal legal. Esa tarde, llamé a un viejo amigo de la universidad, Michael Torres, que se había convertido en abogado. No habíamos hablado mucho desde la graduación, pero recordaba lo agudo que era. Cuando le expliqué la situación, su voz se alzó con incredulidad. Ethan, vendieron tu propiedad sin tu consentimiento. Eso es fraude. Fraude descarado. ¿Todavía tienes tu escritura? Sí. Cada documento. Bien. Entonces esto es más que ganable. La venta puede ser revertida. Dependiendo de los detalles, tus padres podrían incluso enfrentar sanciones legales. Escuchar esas palabras me dio un impulso de esperanza que no había sentido en días. No era impotente. Tenía influencia. Y por una vez, era más fuerte que su manipulación. Michael y yo nos reunimos a la mañana siguiente en su oficina. Extendió los documentos sobre su escritorio y sacudió la cabeza. Pensaron que simplemente te rendirías, ¿verdad? Te subestimaron. Presentaré una orden judicial para congelar la transacción y notificar a los compradores. Una vez que el tribunal vea esto, la venta no se sostendrá. Me senté allí en silencio, absorbiendo cada palabra. Durante años, mis padres me habían condicionado a creer que lo que yo poseía nunca era completamente mío, que cualquier cosa que lograra todavía estaba sujeta a su aprobación. Ver el sistema legal de mi lado se sintió como una revelación. Durante las siguientes 2 semanas, mientras los preparativos de la boda explotaban en escala, me mantuve en silencio. Asistí a la fiesta de compromiso, sonreí durante las cenas de ensayo y escuché a los parientes elogiar la grandeza del próximo evento. Mis padres caminaban por ahí radiantes, y Laia se deleitaba con cada onza de atención. Pensaron que había aceptado mi papel. Pensaron que la ira se había extinguido y que me había rendido. Pero tras bastidores, trabajé con Michael para asegurarme de que cada detalle estuviera listo. Él se encargó de las presentaciones mientras yo preparaba el toque final. Quería que mi familia sintiera lo que yo había sentido. Humillación, conmoción, traición, no a través de gritos o portazos, sino a través de una realidad fría e innegable. En la cena de ensayo, Laia se burló de mí abiertamente frente a sus damas de honor. Ethan, has estado muy callado. ¿Todavía estás enojado por perder tu pequeña cabaña de montaña? Su tono goteaba burla. Sonreí débilmente. No te preocupes, mi regalo está en el correo. Todos lo verán pronto. Ella se rió, poniendo los ojos en blanco, y sus amigas se unieron. Mis padres intercambiaron una mirada y sonrieron con suficiencia. Pensaron que estaba fanfarroneando. Pensaron que todavía era el hijo tímido que eventualmente volvería al redil. Esa noche, mientras conducía a casa, no sentí rabia, solo una tranquila anticipación. El juego estaba preparado. Cuanto más lo pensaba, más clara se volvía mi resolución. No se trataba solo de una casa. Se trataba de reclamar mi dignidad. Durante años, habían justificado cada traición llamándola deber familiar. Habían disfrazado el favoritismo como amor, el control como guía y el robo como sacrificio. Si dejaba pasar esto, entonces estaría admitiendo que tenían razón, que mi independencia era una ilusión. No podía vivir con eso. Hubo momentos en que la duda se insinuó. Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, si humillarlos rompería la relación para siempre.
Pero luego recordé estar de pie en mi propia sala de estar con extraños desempacando sus cajas. Recordé la risa de mi padre, la suave desestimación de mi madre y la sonrisa burlona de mi hermana. No habían dudado en separarme cuando les convino. ¿Por qué debería dudar yo en defenderme? La última semana antes de la boda, Michael confirmó que todo estaba en su lugar. La venta había sido detenida, la propiedad restaurada a mi nombre y los fondos que mis padres habían recaudado estaban congelados bajo investigación. Los compradores serían reembolsados por mis padres, no por mí. Fue limpio, decisivo y legal. Todo lo que quedaba era la revelación. Quería que sucediera cuando el mundo los estuviera mirando, cuando la imagen cuidadosamente construida de la familia perfecta se desmoronara frente a sus invitados. Mi oportunidad llegaría el mismo día de la boda. En los días previos, mantuve mi distancia emocionalmente, pero me presenté físicamente. Cargué decoraciones, sonreí en las fotos familiares e incluso ofrecí un brindis en la cena de ensayo, hablando de amor y unidad, mientras mis padres se empapaban de la admiración. Por dentro, estaba firme, sabiendo que en cuestión de horas, la verdad destrozaría su ilusión. Por primera vez en mi vida, no entraba a una reunión familiar como el hijo ignorado. Entraba como alguien que finalmente entendía su valor. Y mientras preparaba los sobres que llegarían a la boda, no sentí culpa. Lo que estaba enviando no era venganza. Era justicia envuelta pulcramente en papel. La mañana de la boda parecía un escenario preparado para una actuación. El salón de baile del hotel había sido transformado en algo que se parecía más a una coronación real que a un matrimonio. Candelabros brillaban sobre mesas cubiertas de seda blanca. Torres de flores bordeaban el pasillo. Un cuarteto de cuerdas ensayaba en la esquina mientras los invitados con ropa de diseñador bebían champán. Me quedé cerca de la parte de atrás, observando cómo se desarrollaba todo. Y todo lo que podía pensar era que mi chalet de montaña había sido cambiado por este circo resplandeciente. Mis padres se movían por la sala como celebridades. Mi padre estrechaba la mano de socios comerciales, jactándose del vino importado. Mi madre se preocupaba por los fotógrafos, asegurándose de que capturaran cada detalle. Laia se deslizaba por el suelo con su vestido, brillando con autoimportancia. Cada detalle gritaba extravagancia, pero debajo del glamour, vi grietas. Algunos proveedores susurraban sobre saldos pendientes. Sabía por qué. Los fondos estaban congelados, y la verdad estaba a punto de salir a la superficie. Mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, llegaron los sobres. Un mensajero los entregó directamente a mis padres y a Laia. Cada sobre llevaba su nombre en letras negritas, sellado herméticamente. Lo había cronometrado perfectamente. Pensaron que era otro regalo de lujo de un pariente. Mi madre sonrió mientras deslizaba su dedo bajo la solapa. Mi padre abrió el suyo rápidamente. Laia, ansiosa como siempre, rasgó el suyo con una sonrisa. Las sonrisas se desvanecieron casi al instante. Dentro estaban los documentos legales oficiales. Notificación de reversión de la propiedad, archivos judiciales congelando los fondos y declaraciones que mostraban que el chalet era mío una vez más. El rostro de mi padre perdió todo color. Los labios de mi madre temblaron mientras leía. El chillido de Laia cortó la música. «¿Qué es esto?», gritó, agitando los papeles en el aire. «¿Qué quieres decir con que el dinero se ha ido? ¿Qué quieres decir con que el chalet no es nuestro?». La sala quedó en silencio. Los invitados se giraron en sus asientos, observando a la familia en el centro de la tormenta. Los padres de Derek se inclinaron hacia adelante, susurrándose el uno al otro con los ojos entrecerrados. Di un paso adelante, tranquilo, mi voz firme. Significa que intentasteis robarme, y no funcionó. El chalet es mío. El dinero que usasteis para pagar este espectáculo está congelado. No tenéis derecho a gastar lo que no es vuestro. Mi padre golpeó la mesa con el puño, el sonido resonando por el salón. Fuiste a nuestras espaldas. Nos avergonzaste frente a todos. Lo miré a los ojos sin pestañear. No, papá. Os avergonzasteis a vosotros mismos cuando decidisteis que mi trabajo y mi hogar eran desechables. Os reísteis de mí. Lo llamasteis un regalo. Bueno, aquí está mi regalo para vosotros, la verdad.
Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Los invitados susurraban furiosamente. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar el caos que se desarrollaba. La madre de Derek parecía horrorizada. Su padre se levantó bruscamente y exigió: ¿Es esto cierto? ¿Financiaron esta boda con dinero que no era suyo? Laia agarró sus papeles, su rostro manchado de maquillaje. Se suponía que todo estaba bien. Me dijeron que estaba bien. ¿Lo prometieron? Se volvió hacia Derek, su voz desesperada. Todavía quieres seguir con esto, ¿verdad? Esto no cambia nada entre nosotros. El rostro de Derek lo dijo todo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron y por un largo momento no dijo nada. Luego se apartó de ella, sacudiendo la cabeza lentamente. Esto lo cambia todo. Mi familia y yo no queremos estar ligados a fraudes y mentiras. Si esto es lo que significa casarse con tu familia, no puedo hacerlo. Laia se desplomó en una silla, sollozando. Mi madre corrió a su lado, susurrando consuelo que sonaba hueco contra el telón de fondo de la humillación. Mi padre permaneció rígido, su orgullo destrozado, sus manos agarrando los papeles con tanta fuerza que se arrugaron. Los invitados comenzaron a irse. Algunos murmuraban por lo bajo. Otros sacudían la cabeza con incredulidad. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar por completo. Lo que había sido planeado como el momento más grandioso de la vida de mi hermana se había desmoronado en el caos. Me quedé en el centro de todo, no triunfante, sino resuelto. Esto no era alegría para mí. No era venganza por el simple hecho de la crueldad. Era equilibrio. Era la prueba de que no podían quitarme todo sin consecuencias. Mi padre finalmente me miró, su voz baja pero venenosa. Has destruido a esta familia. Negué con la cabeza. No, papá. Tú destruiste a esta familia en el momento en que decidiste que los sueños de un hijo importaban más que la dignidad del otro. Todo lo que hice fue evitar que me borraran por completo. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los sollozos de Laia y las súplicas desesperadas de mi madre por la calma. Derek y su familia salieron, sus expresiones frías. Los invitados los siguieron, el espectáculo reducido a susurros y escándalo. En ese momento, me di cuenta de que el chalet no era solo ladrillos y madera. Era el símbolo de una línea que finalmente había trazado. Durante años, les dejé tomar pedazos de mí, y esta vez me negué. Salí del salón de baile en silencio, el sonido del caos desvaneciéndose detrás de mí. Afuera, el aire era fresco y frío. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. La lucha no era solo por una propiedad. Era por finalmente erigirme como alguien que no podía ser borrado. La boda terminó antes de comenzar. Su imagen perfecta se había desmoronado frente a todos los que querían impresionar. Y aunque intentarían reconstruir su orgullo, nada borraría la verdad. Se habían reído cuando tomaron mi chalet, lo llamaron un regalo. Ahora finalmente entendían lo que se sentía al abrir un regalo que nunca quisieron. Cuando salí de ese salón de baile del hotel, supe que nada en mi vida volvería a ser igual. El aire frío de la montaña me golpeó en la cara y, por primera vez en años, sentí que podía respirar sin un peso oprimiendo mi pecho. Detrás de mí, el caos todavía se arremolinaba. Los sollozos de mi hermana, los susurros desesperados de mi madre y los murmullos enojados de mi padre fueron ahogados por el sonido de los invitados que salían en tropel, sacudiendo la cabeza y cotilleando. Habían querido un espectáculo y lo tuvieron, pero no del tipo que habían soñado. Las repercusiones comenzaron de inmediato. La familia de Derek cortó todos los lazos esa noche. Por la mañana, la noticia se extendió entre nuestros parientes lejanos y el círculo social de mis padres. Las personas que una vez habían elogiado a mis padres por su generosidad ahora cuestionaban su integridad. Viejos amigos dejaron de devolver las llamadas. Socios comerciales se distanciaron. Mi padre había construido su reputación sobre el control y la respetabilidad, y de repente ambos estaban hechos jirones. Para Laia, el colapso fue brutal. Había construido su identidad en torno a ser adorada, envidiada y atendida. Ahora era la mujer plantada en el altar frente a cientos de testigos. Intentó llamar a Derek docenas de veces, pero él se negó a responder. Cuando finalmente respondió, fue a través de su abogado,
quien exigió que se reembolsaran las contribuciones de su familia a la boda. Mis padres no tenían nada que ofrecer. Los fondos en los que habían confiado estaban congelados bajo investigación, y sus cuentas eran escrutadas por la venta no autorizada. En casa, la atmósfera cambió de un orgullo engreído a un pesado silencio. Mi padre apenas hablaba, consumido por una ira que ya no sabía cómo dirigir. Mi madre lloraba a menudo, no solo por la humillación de Laia, sino por el colapso de la imagen que tanto se había esforzado en proyectar. Laia deambulaba por la casa como un fantasma de sí misma, alternando entre gritar a mis padres por arruinarle la vida y enfurruñarse en su habitación durante días. Esperaban que me sintiera culpable. Pensaron que vería su dolor y volvería a consolarlos, a suavizar las cosas como lo había hecho innumerables veces antes, pero esta vez no lo hice. Había pasado demasiados años cediendo para proteger su comodidad mientras la mía era pisoteada. Me quedé en mi apartamento o me retiré al chalet, donde el silencio de las montañas me recordaba que la paz era posible. Una noche, mi madre apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. Ethan, por favor. Tienes que entender. No queríamos hacerte daño. Pensamos que era por el bien de todos. No puedes encontrar en tu corazón el perdón para nosotros. Me quedé en el umbral, agarrando el marco. Una parte de mí quería ceder, darle el consuelo que estaba buscando, pero recordé la forma en que había sonreído mientras me decía que pensara en mi chalet robado como una ayuda para el futuro de mi hermana. Recordé la risa de mi padre mientras lo llamaba un regalo. Recordé a Laia sonriendo burlonamente como si mi dolor fuera un entretenimiento. Así que dije con calma, no puedo perdonar lo que no lamentan. No lamentan haberlo hecho. Lamentan que les haya salido mal. Hay una diferencia. Su rostro se contrajo y se dio la vuelta sin decir otra palabra. Supe entonces que la línea había sido trazada. Ya no estábamos atados por las mismas reglas. Si querían reconstruir una relación conmigo, sería en términos de respeto, no de control. Hasta entonces, no les debía nada. En las semanas siguientes, me dediqué a restaurar el chalet. Los compradores apenas se habían mudado antes de que la venta se revirtiera, por lo que todavía se sentía como mío. Limpié cada rincón, reparé daños menores y colgué un nuevo letrero sobre la puerta. Cada clavo que martillaba y cada tabla que lijaba se sentía como reclamar una parte de mí que habían intentado borrar. De pie en la terraza una noche, viendo el sol hundirse en las montañas, me di cuenta de que el chalet se había convertido en más que un hogar. Era un símbolo del límite que finalmente había establecido. Mis padres habían confundido mi naturaleza tranquila con debilidad, pero la tranquilidad no significa impotencia. El silencio puede albergar fuerza. La paciencia puede preparar tormentas. La lección fue clara. Se supone que la familia debe protegerte, no despojarte de todo por lo que has trabajado. El amor sin respeto no es amor en absoluto. Es control disfrazado de cuidado. Y a veces, la única manera de enseñar a las personas sus límites es dejar que prueben las consecuencias de cruzarlos. No sé qué depara el futuro para mi familia. Quizás algún día mis padres encuentren la humildad y traten de reconstruir la confianza. Quizás Laia aprenda que el sentimiento de merecerlo todo conduce al vacío. O quizás permanezcan atrapados en la amargura y el orgullo. Lo que sí sé es que ya no mido mi valor por su aprobación. Esa noche en el hotel, abrieron sobres esperando elogios y felicitaciones. En cambio, encontraron la verdad. Pensaron que mi chalet era su regalo para mi hermana. Al final, mi verdadero regalo para ellos fue una lección que nunca olvidarán. No soy suyo para controlarme, y lo que construyo es mío para conservarlo. Y así fue como le di la vuelta a la situación con mis padres y mi hermana. Pensaron que podían despojarme de todo por lo que trabajé y reírse mientras lo hacían. En cambio, se fueron con la humillación mientras yo me fui con mi hogar y mi dignidad intactas. Si te conectaste con esta historia, si te hizo sentir algo, entonces hazme un favor. Dale, me gusta, a este vídeo, compártelo con tus amigos y deja un comentario abajo para decirme qué habrías hecho en mi lugar. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nunca otra historia como esta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias, y no puedo esperar para compartir la siguiente contigo.